Gloria a Dios, ya que no predico, ¿verdad? Varios domingos, pues usted me va a tener que aguantar hoy, ¿no? Broma, amado. Tranquilo, tranquilo. Que nos vamos ya, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 2, versículos 9 al 11. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, amén. Pero es la misma palabra, amén. Amén, gloria al Señor. Mateo 2, 9 al 11 y estaremos predicando bajo el tema yo también quiero adorarle, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Oh, te adoramos, está la presencia del Señor en este lugar, aleluya. Yo no sé si usted la sienta, aleluya, pero yo la siento, gloria al Santo de Israel, aleluya. Mateo capítulo 2, aleluya, leemos así, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. De 9 al 11 dice: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego, abriendo sus cofres de tesoro, le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Aleluya. Incline su rostro conmigo. Padre amado, Padre bueno, hemos, aleluya, leído tu palabra y Señor, la estaremos predicando, Padre. Pero como siempre te pido, Jehová, que no sea yo, que seas tú, Padre amado, que no sea lo que nosotros queremos escuchar, sino que sea lo que tú sabes que necesitamos escuchar, Padre amado. Te pedimos que tú te muevas de manera especial, que tú hables a nuestros corazones y que salgamos edificados, Señor, entendiendo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Se puede sentar, mi amado. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Amado, la adoración, muchas veces nuestra definición se queda corta de lo que realmente, y no estoy hablando porque usted usa un diccionario diferente al mío, sino que a veces la forma que vivimos lo que es la adoración es aleluya, es algo muy diferente a lo que realmente debe ser, amado. Y dentro de todas las definiciones que podía encontrar de diccionarios, de internet, de distintos lugares de adoración, esta fue la más que yo digo, mira, esta recorre lo que realmente es la adoración. Y es lo siguiente, dice que adorar, amado, es rendir todo lo que somos a Dios, reconociéndolo como Señor, con una vida alineada a su verdad y a su voluntad. Aleluya. Se lo voy a repetir. Es rendir todo lo que somos a Dios. Aleluya. Amado, la palabra del Señor en Juan capítulo 4, 23 dice que se acercará el tiempo, de hecho, y ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, aleluya, ¿verdad? Reina Valera, de tales adoradores busca que le adoren, aleluya. Y quiero, aleluya, en esta mañana que escuches esta anécdota o esta, aleluya, historia, porque traza lo que nosotros queremos traer en esta hermosa mañana del Señor. Y se titula El regalo equivocado. Dice que había un niño que planificaba darle un regalo, aleluya, a su padre en el día de su cumpleaños. Él quería sorprenderlo, así que, ¿verdad? Quería buscar el mejor regalo para su entender, para dárselo a su padre. Pero como todo niño, ¿verdad? No trabajaba, no tenía dinero, así que tomó dinero del mismo padre, fue a la tienda y le compró un regalo hermoso. Cuando llegó el momento del cumpleaños, el niño se lo entregó con mucha emoción a su padre y el padre, sonriendo, le hace una pregunta. Dice que le pregunta: ¿por qué me regalaste algo que compraste con mi dinero sin preguntarme qué quería? Y usted dirá, ¿qué clase de pregunta le hace ese padre? Y el niño responde: porque pensé que era lo correcto. Entonces el padre dice que lo abraza y le dice: hijo, lo que yo más quería era pasar tiempo
contigo. Y es que, amado, nosotros somos como ese niño muchas veces cuando nos dirigimos en adoración a Dios, aleluya, porque le damos a lo mejor los mejores cánticos, la mejor canción, el himno del momento, aleluya, lo cantamos, se lo damos al Señor. A lo mejor, aleluya, nuestra manera de decir que estamos adorando al Señor es esa, o tal vez somos aquellos que trabajamos para Dios y hacemos la mejor actividad, organizamos el mejor culto y decimos, pues esto, Señor, es lo que te estoy dando, este es mi regalo de adoración. Tal vez otros decimos, no, Señor, yo te doy mis emociones y cuando estoy ahí en el culto, yo oro y orando, Señor, yo lloro y yo sonrío y yo me gozo en tu presencia. Pero Dios, a lo mejor, amado, no hemos entendido que no nos está pidiendo ninguna de estas cosas. Dios no te está pidiendo el mejor himno, ni que lo cantes de la mejor manera. Dios no te está pidiendo la mejor actividad, la mejor canción o el mejor poema. Dios lo que te está pidiendo, amado, es que nos demos a nosotros mismos en adoración. Porque la adoración bíblica, amado, es que le demos nuestros corazones al Señor. No es lo que podamos hacer aquí. No es que, aleluya, tomemos clases de batería para tocar la mejor batería en la iglesia. Eso puede ser parte, amado, pero lo que realmente el Señor busca es como aquel padre que le dijo a su niño, yo lo que quería pasar tiempo contigo. No me interesa el regalo que me puedas dar. Lo que me interesa es tu presencia, aleluya. Y es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hermosa mañana, mi amado. La palabra, aleluya, nos enseña que adorar no es darle a Dios cosas, sino darnos a nosotros mismos. Por eso es que el versículo dice que busca verdaderos adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. No en canciones, no en aleluya lo que tenemos. Y parte de la adoración es la alabanza, que son aquellas cosas que le decimos bonita a Dios, amado. Pero a la hora de la verdad, Dios no busca que nosotros vivamos una vida en alabanza, sino una vida en adoración. Una vida, aleluya, que se entrega sabiendo quién es Dios, aleluya. Nos entregamos a Él, aleluya. La palabra dice en Mateo 15:8 que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De qué vale que yo cante los himnos más bonitos con el tono más hermoso? Es más, que me parezca, a mí que me gusta cantar los de René González, que me parezca hablar a René González mismo, aleluya, si mi corazón está lejos de Dios. Mi alabanza puede parecer por fuera que es para Dios, pero mi vida no está siendo dirigida en adoración a Dios, porque le entrego tal vez mis talentos, pero no le estoy entregando mi corazón. Puedes alabar a Dios, aleluya. Y antes de entrarle lleno, amado, ¿verdad?, en la historia del nacimiento de Jesús, pues te quiero dar un poco de trasfondo de dónde viene, ¿verdad? Y es que hay una serie de profecías en la palabra del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos hablaban y que le hablaban a la historia que iba a venir ese Mesías, ese Salvador tan esperado. Y aunque no vamos a entrar en cada una de ellas, pero te las voy a mencionar si las quieres anotar por ahí. La primera se encuentra en Isaías 7:14, donde es el relato donde nos habla que ese Mesías, ese Salvador vendría y nacería de una virgen. Otra de las señales de que ese iba a ser el Salvador del mundo era en Isaías 9:6-7, donde dice que sería llamado hijo, príncipe de paz, aleluya, y que tendría un reino eterno. En Miqueas 5:2 es donde nos dice que este rey nacería en Belén, bendito sea el Señor. Por el otro lado, Génesis 49:10 y segunda de Samuel 7:12-13 es la que nos habla de dónde venía, de qué familia, del linaje de David, bendito Dios. Y una de las últimas, aleluya, porque pueden haber más, ¿verdad? Estas fue las que yo traje. Se encuentra en Números 24:17, donde se entiende, aleluya, que una estrella anunciaría la venida del Señor, aleluya, ¿verdad? Su primera venida como niño y su nacimiento. Amado, dentro de todo esto, pues tenía que llegar el tiempo y el momento del cumplimiento de esa palabra, amado. Y yendo a un resumen, porque quiero ir, ¿verdad?, y llevarte a la palabra,
a lo que quiero que ¿verdad? Te lleves en esta hermosa mañana. Pues todo empieza con el anuncio de un ángel, aleluya, el ángel Gabriel, donde anuncia a María que concebiría por el Espíritu Santo a un niño, que este niño sería llamado Jesús y sería el Hijo de Dios. Y eso lo encontramos en Lucas 1, 26 al 38. Esta mujer que era virgen, que estaba comprometida ya con José, amado, le sale un ángel de momento a cambiarle la historia, a cambiarle lo que ellos tenían planificado. Aleluya, gloria a Dios, esos momentos que Él llega a nuestra vida a cambiar lo que nosotros hemos planificado. Aleluya, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos también lo son, aleluya. Así que en el trasfondo de la vida de José y María, que a lo mejor no se imaginaban nada, llega este ángel a decir, ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada porque, como dice la palabra, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y nacerá un niño y ese será el Hijo de Dios, aleluya. Pero por el otro lado se encontraba José. José entonces tiene que recibir esta noticia de saber que su mujer, aleluya, su ¿verdad? Próximamente mujer había quedado embarazada y no era de él, aleluya, qué bochincha, amado, gloria al Señor. Qué difícil, aleluya. Entonces José dice la palabra en los versículos cuando usted lee Mateo 1 del 18 al 25, que él propuso dejarla en secreto para no avergonzarla, aleluya, pero también había algo de vergüenza en su lado, bendito sea el Señor, y decide romper ese compromiso. Mas sin embargo le aparece un ángel, amado, aleluya, en sueño y le explica que ese embarazo, que ese fruto del vientre provenía de Dios, aleluya. Qué bueno cuando aparece Dios, aleluya, a poner todo en panorama y a decirte, ¿sabes qué? Las cosas, aunque tú las veas que no las entiendes, no te preocupes que yo estoy en el asunto, yo estoy ahí obrando, yo estoy ahí trabajando, aleluya. Si se lo va a dar, déselo grande al Señor. Entonces ahí mismo le dice, mira, le vas a poner el nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Y ya todo está tranquilo, ya entonces José entiende que es el Hijo de Dios, aleluya, y él puede estar tranquilo. No fue que María, si usted esperaba que yo dijera que María le había sido infiel, no fue eso. Al contrario, María había sido muy fiel, por eso Dios la escoge, aleluya, para traer a Jesús a este mundo. Pero José iba a tener, aleluya, una responsabilidad grande, porque iba a ser el padre terrenal de nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Aleluya. Si para mí es una responsabilidad ser el padre de mis hijos, imagínense que ser el padre del Hijo de Dios. Aleluya. Y más adelante en la historia, pues nace Jesús, amado. Pero por un censo romano, dice Lucas 2, del 1 al 7, que José y María tienen que viajar de Nazaret a Belén. Pero todas estas cosas van sucediendo porque había unas profecías, porque ¿dónde tenía que nacer Jesús? En Belén, no en Nazaret, aleluya. Así que era parte del propósito de Dios que este censo se diera y que tuvieran que regresar a la ciudad de sus padres, la ciudad de David, en Belén, aleluya, porque José, ¿verdad?, era descendiente de David, bendito sea el Señor, y por otro lado María también, ¿verdad? Y dice que Jesús, amado, nos enseña que nace en humildad, nace en un pesebre, porque no había, ¿verdad?, lo cantamos, porque no había lugar en el mesón. Y vemos el panorama donde ya se cumplen una serie de profecías y llega el nacimiento de Jesús. Luego de eso, amado, dice la palabra del Señor en Lucas 2, 8 al 20, que unos ángeles del cielo se le aparecen a unos pastores, aleluya. Y ese ángel le anuncia el nacimiento de estos pastores. Ellos se asombran, ellos se quedan atónitos. Aleluya. Y estos pastores reciben la noticia de que aquel que había nacido era el Salvador. No era cualquier cosa, era el Hijo de Dios, era el Mesías, aleluya, esperado. Y dice la palabra cuando usted lee que ellos, ¿verdad?, allí se emocionaron, hubo una conmoción, que de momento también salieron ángeles, aleluya, celestiales allí y adoraron en aquel momento, porque amén, no había nacido cualquier cosa ni cualquier ser humano, sino que el mismo Hijo de Dios, aleluya. Entonces se encontraba todo este panorama, amado. Y más adelante llegan entonces estos hombres, estos seres que la Biblia le dice que son unos magos. Nosotros hemos dicho por épocas reyes, ¿verdad? Porque así lo aprendimos, pero en ningún lugar en la palabra
y en el contexto que estamos hablando dice que eran reyes, dice que eran magos. Y mago no es de estos magos que usted ve en la televisión que aparecen cosas y conejos, no. Los magos se le llamaban en aquel entonces, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento también con Daniel. Y son estas personas que eran astrólogos, ¿verdad? Aquellos que estudiaban las estrellas y sabían los tiempos a causa de las estrellas. Pero amado, estos hombres, donde leímos en el capítulo 2, y usted empieza a leer, ¿verdad? Dice ese capítulo que nació Jesús en Belén de Judea durante el reinado de Herodes, uno de los tantos Herodes que había, ¿verdad? Este es como el tercero de los que menciona la Biblia. Pero en ese tiempo algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaban de nacer? Y ellos le dicen, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entonces la cosa se empieza a complicar, amado, porque llegan estos sabios de Oriente, yo me imagino que con unas vestiduras, ¿verdad? Diferentes, con unas vestiduras que llamaban la atención, cargando sus regalos, viniendo de unas distancias tal vez distantes, le vienen al rey de aquel entonces a decirle, vamos a adorar al rey de los judíos. La cosa es que Herodes, parte de su reinado era los judíos, aleluya. Entonces tú me vas a decir que aquel hombre no se iba como que, espérate, ¿cómo que tú vienes a hacer qué? Entonces, amado, cuando yo quiero que usted entienda que cuando aquel hombre, aleluya, ve que viene un hombre que él no conoce de lejos a presentar tributo al rey de los judíos, este hombre se iba a sentir amenazado. Este hombre se iba a sentir que aquel iba a usurpar o iba tal vez, aleluya, derrocar su reinado en algún momento de la vida, bendito sea el Señor. Así que como un buen rey en ese término hablando, él tiene que hacer lo que tiene que hacer para evitar que eso pase, bendito sea el Señor. Y vemos la palabra, amado, que sigue diciendo que, aleluya, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Entonces dice que mandó a llamar a los principales. Estamos en el versículo 14 del capítulo 2 de Mateo. A los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y ellos le contestan, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que le escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces nos encontramos, amados, un Herodes, aleluya, que dice, bueno, yo voy a convocar a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos, entonces se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén, le dice a estos magos, y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Sí, claro que sí. Yo voy a decirte ahora mismo, aleluya. Mira, amado, cualquiera en su sano juicio se hubiese dado cuenta que aquel Herodes, porque yo me imagino que cuando le dijeron estas palabras, mira, venimos a adorar al nacido rey de los judíos, yo creo que la cara se le transfiguró y dijo, ¿que tú qué? Yo, por lo menos se debió ver como que cuando uno se pasma, ¿verdad? Que uno dice, oye, ¿estás bien? No, estoy bien. Y de momento es que te cayó un balde de agua fría encima. Así que, aleluya, no hubiese tenido que pasar mucho. Yo creo que estos hombres se hubiesen dado cuenta y ni se hubiesen vuelto, aleluya. Pero más adelante sabemos, ¿verdad? Algo que pasó y si no lo sabe, yo se lo digo ya mismo. Y dice, aleluya, la palabra del Señor, que él averiguando, ¿verdad? Le pregunta a estos magos, entonces le dice, no, si vayan y luego me dicen que yo también voy a adorarlo. Después de esa reunión, amado, y los versículos que leímos, dice, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén e iba delante de ellos. Mira, amado, hay algo que yo quiero que note y es que estos sabios de alguna manera reconocían
tenían el conocimiento de que aquel niño que había nacido era, aleluya, el rey, era un rey, era el rey de los judíos. No sé, aleluya, porque la historia no te lo cuenta, pero probablemente si ellos eran, aleluya, estudiosos de los astros, sabían que había una serie como los mismos, aleluya, sabios del rey Herodes, había una serie de profecías que hablaban que había una estrella que iba a guiar, aleluya, a donde estaba el nacimiento de este Jesús, de este rey, aleluya, bendito sea el Señor. Así que por el conocimiento que ellos tenían, sin embargo, era un conocimiento limitante, porque en ningún momento ellos dicen, vamos a ir a adorar al Hijo de Dios. ¿Verdad que no? En ningún momento ellos dicen, vamos a ir a adorar al Mesías. En ningún momento ellos dicen, vamos a adorar, aleluya, al Salvador. Ellos dicen, vamos a adorar al Rey de los judíos. Por cuanto lo que ellos conocían, aleluya, los hizo moverse a llegar hasta ese lugar. Y por su conocimiento de las estrellas, bendito sea el Señor. Se dice que a lo mejor, aleluya, fue algo sobrenatural aquella estrella, o era algo que aconteció en ese tiempo, en ese momento, aleluya, en la naturaleza ¿verdad? Del espacio. No sé si fue una u otra, lo importante es que estos hombres tenían un conocimiento que los lleva a llegar allí, aleluya, donde estaba Jesús. Y dice la palabra que después de esa reunión, ¿verdad? Con Herodes, los sabios siguieron su camino hasta que la estrella se detuvo en un lugar. Y amado, yo quiero que tú veas que no era casualidad que estos hombres hubiesen llegado, porque aun cuando ellos no tenían el conocimiento completo de a quién iban allí a adorar, lo que ellos iban a regalarle y la actitud de lo que ellos iban a hacer era algo profético que hablaba de quién era aquel que estaba en aquel lugar, aquel que ellos pensaban ir a adorar. Bendito sea el Señor. Y todas estas cosas donde Herodes más adelante, amado, decide, aleluya, matar a los niños de 2 años, aleluya, hacia abajo, de la estrella y de los magos, todo estaba calculado en la palabra, y en cada, aleluya, cada una de esas acciones, aleluya, ya la palabra de Dios la había hablado. Bendito sea el Señor. Entonces, amado, dice que, aleluya, ellos llegaron allí, y aunque, amado, ignoraban lo que llevaban en sus manos o la acción que iba a concretarse allí, allí llegaron por un cierto conocimiento que tenían. Y quiero que entiendas que estoy haciendo énfasis a lo de conocimiento. Aleluya. Puedes adorar a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Dice que entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron inmediatamente y le adoraron. Hay varias cosas que decir ahí, amado. Ya Jesús no estaba en el pesebre, porque no dice que llegaron al pesebre, dice que llegaron a un hogar, llegaron a una casa. Así que de esto es que se saca, aparte del estudio que hizo Herodes y de lo que Herodes había hablado con los sabios, que Jesús podía tener ya alrededor de 2 años. Por esa razón es que el rey Herodes dice, voy a matar a todos los niños que tienen 2 años o menos, aleluya. Así que esta historia de que nosotros nos han pintado en el pesebre, ¿verdad? Donde están los pastores junto con los reyes, que no son reyes, que son magos, aleluya. Esto es un resumen, diría yo, de lo que realmente pasó. Porque allí, aleluya, primero, aleluya, nació en el pesebre. Pero Jesús, aleluya, fue visitado por los magos en un hogar. Sin embargo, los pastores sí fueron al pesebre, porque a eso fue inmediatamente donde los ángeles, aleluya, se le revelaron y le dijeron en dónde estaba Jesús. Entonces, cuando usted ve las figuritas bonitas y hermosas, que están los ángeles, que están allí los pastores y que están los magos, pues amado, eso no pasó así. Perdóneme, pero nos han mentido toda la vida. Bendito sea el Señor. Pero véalo de esta manera, amado, ¿verdad? Es el panorama completo en una sola imagen, ¿verdad? Aquí tenemos a Eric, que es artista, ¿verdad? Que pinta, y a veces tú pintas, ¿verdad? Y yo no sé mucho de eso, pero me gusta mirarlo. Algo que representa, no es exactamente, es representativo. Pues no vaya a votar ahora, ¿verdad? Todos los, aleluya, nacimientos que tiene en su casa, porque se me han mentido toda la vida. No, amado, aleluya. Pero lo que sí que podemos entender entonces, lo que dice la palabra, ¿verdad? Es esto, que tenía alrededor de los 2 años. Y los magos, que no fueron al pesebre, los pastores sí, llegaron allí. Y dice la palabra que ellos se emocionaron cuando la
la estrella se detuvo. Entonces cuando la estrella se detuvo, ellos dicen, ¿aquí es? Entran, vean al niño y se arrodillan a adorarle. Dice la palabra, amado, y la tradición nosotros lo conocemos así, y de esto es que, ¿verdad? El mundo dice que son 3 por los regalos que les dieron, no porque sean 3, pues a lo mejor habían 20 allí, pero la palabra no dice. Lo que sí dice la palabra es que ellos le ofrecieron unos regalos. Había oro, había incienso y había mirra. Oro, porque aquel que estaba allí era un rey. Y aunque ellos sabían que era un rey, ellos ignoraban algo que hoy tú y yo sabemos, porque el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos ha revelado. Y es que ese no era solamente era el rey de los judíos, sino que era el rey de los gentiles, que era el rey de los puertorriqueños, que era el rey de los japoneses, que era el rey del mundo. Aleluya. ¿Puedes alabar a Dios? Pero el conocimiento que ellos tenían los había llevado a llegar allí, y para ellos fue suficiente saber que era un rey para llegar y adorarle y darle tributo a él. Dice también que le regalaron incienso. El incienso se utilizaba, aleluya, cuando los sacerdotes adoraban al Señor y llevaban oración al Señor y llevaban sacrificio, porque, aleluya, el incienso tipificaba que aquel que estaba allí en aquel lugar era un sacerdote, aleluya. Era el que iba a interceder, era el que la palabra dice que está a la diestra del Padre intercediendo por usted, intercediendo por mí. La palabra dice que no hay un mediador, no hay otro entre Dios y los hombres que no sea Cristo Jesús. Tal vez ellos ignoraban por qué llevarle, aleluya, incienso. Pero ya en el, aleluya, plan perfecto de Dios, aunque ellos ignoraran, ellos estaban allí adorando al rey, llevándole oro porque era rey, llevándole incienso, a lo mejor porque es aromático, mas sin embargo, aleluya, era porque era el sacerdote perfecto. Pero también le entregaron mirra. La mirra, yo leyendo, se obtiene de una savia de un árbol, que al secarse quedan como unos grumos, y esos grumitos son los que dan olor. Pero se utilizaba para embalsamar, para que durara el cadáver sin podrirse rápido y no oliera o no hediera, ¿verdad? Tan rápido. Pero lo que estaban diciendo aquellos hombres, aunque ignoraran, aunque no conocieran que aquel era el Salvador del mundo, aunque fueron a adorarle simplemente porque ellos entendían que era un rey, ellos estaban anunciando que ese que estaba ahí un día iba a crecer y un día iba a ser entregado en la cruz del Calvario y un día iba a ser bajado de esa cruz, entrado en una roca allí, en una cueva, aleluya, y al tercer día se iba a levantar, amado, para darnos salvación. Ellos ignoraban, pero aún en su ignorancia, por conocer que era un rey, ellos fueron y le adoraron. Aleluya. Las acciones de ellos hablaron más que cualquier otra palabra que cualquier ser humano pudo haber hablado. Pero ahora yo quiero que pienses en esto. Los magos le adoraron porque sabían que Jesús era un rey, pero ellos no conocían realmente quién era Jesús. Los pastores, en cambio, les fue revelado. Cuando usted lee esos versículos, dice que le dijeron los ángeles, este es el Mesías. Entonces los pastores van corriendo a adorar porque sabían que el que estaba allí era el Salvador del mundo. Puedes adorar al Señor. Pero nosotros, ¿qué hay de nosotros? ¿Por qué nosotros fuimos al pesebre o por qué nosotros fuimos a la casa donde estaba Jesús? Porque a lo mejor un día conocimos que Él era el que sanaba. Y necesitábamos sanidad y fuimos ante Él. Y le dijimos, aquí estoy yo enfermo y me entrego ante ti.
A lo mejor tú lo conoces, no lo conoces porque era rey. A lo mejor no lo conoces, aleluya, porque le estabas llevando oro, o le estabas llevando incienso, o le estabas llevando mirra. A lo mejor lo conoces porque un día estaba, aleluya, preso del pecado y Él te trajo libertad, aleluya. Y por eso le adoras. Pero ahora te pregunto, ¿por qué le adoras? Si estás aquí es porque adoras al Señor. ¿Por qué le adoras? ¿Cómo le adoras? Le adoras con cántico. Le adoras con tu talento. Le adoras con un ministerio. Le adoras con tus poesías. Le adoras con palabras bonitas. Aleluya. ¿Por qué le adoras? Porque hizo algo en ti. Porque te dio algo que tú necesitabas. Si es así, lamentablemente cuando te sientas suplido de esa necesidad, ya no lo vas a adorar más. Porque a Dios no se adora por lo que tú has recibido de Él o por lo que te ha dado. A Dios se adora por quien es Él, aleluya. ¿Verdad? No son reyes, aquellos magos, aleluya, no fueron a adorar porque Él les hubiese dado algo. Ellos fueron a adorar porque sabían que Él era el rey, aleluya. Aquellos pastores no fueron a adorarlo porque aquel niño en pañales le hubiese dado algo. Le fueron a adorar porque ellos reconocieron por la iluminación de aquellos ángeles que aquel que estaba allí era el Mesías prometido. Debes adorarle. ¿Por qué tú le adoras, iglesia? ¿Por qué tú le adoras? ¿Cómo le adoras? Aleluya. Amado, cuando tú le conoces, tu alma te lleva a entregarte al Señor completamente y a vivir una vida en entrega y en obediencia, no por lo que Él te ha dado, sino por quién es Él. Porque Él se lo merece. Hay gente que a veces busca, aleluya, que Dios le dé algo para ellos buscar de Dios. Yo te tengo una noticia. Dios no te tiene que dar nada a ti. Dios no te tiene que sanar. Dios no te tiene que libertar. Dios no te tiene, aleluya, que proveer nada, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Allí donde estábamos perdidos, Él nos dio vida eterna. Ya no nos dio todo. Pero su gracia, amado, su gracia y su amor es tanta que cuando tú estabas perdido, en Él te encontraste. Que cuando estabas enfermo, en Él fuiste sano, aleluya. Que cuando estabas preso, fuiste libertado. Que cuando estabas perdido en el error, en tu propia opinión, Él dijo, déjame enseñarte la sabiduría de lo alto, aleluya. Y aunque a veces somos tentados de querer buscar a Dios por lo que Él nos da, aleluya, tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios cuando conocemos quién es Él, aleluya. El conocer a Dios te va a llevar a servirle, a entregarte sin esperar nada a cambio, aleluya. El día que tú conozcas a Dios de verdad, entonces vas a poder servirle de verdad. Entonces vas a poder entregarte de verdad. Entonces vas a poder, aleluya, ser obediente de verdad. La Biblia cuenta una historia, aleluya, que hemos hablado aquí. Y es la de, aleluya, Job. Job después de, mire, yo quiero que usted vea, Job adoraba al Señor. Hacía sacrificio aún por si sus hijos habían pecado. Y a lo mejor a algunos de nosotros hasta se nos olvida orar por los nuestros, pero a Job no se le olvidaba. A lo mejor a nosotros se nos olvida orar por el vecino y decimos que somos cristianos, pero a Job no se le olvidaba. Y con todo y eso, amado, cuando usted va viendo la historia de Job, Job se va dando cuenta que él no conocía verdaderamente a Dios, aleluya. Y al final, Job tiene que declarar en humildad y en humillación, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aleluya. Por eso ahora yo adoraba antes lo que no conocía, ahora voy a adorar lo que conozco, aleluya. Ahora voy a adorar porque sé quién es Dios, aleluya. Pero lo que te lleva a conocer a Dios son las experiencias con Él, aleluya. Es la palabra, es el Espíritu Santo.
Hay muchos hablando de Dios, pero no conocen a ese Dios de quien hablan. Hay muchos proliferan y dicen cosas bonitas como si conocieran a Dios, pero la palabra me dice, aleluya, que yo los echaré fuera, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque dirán Señor, Señor, pero yo no los conozco. Porque esto no es cuestión de hablar bonito. Esto no es cuestión de cantar los mejores himnos. Esto es cuestión de que cuando yo vea tu vida me diga que tú eres un adorador. Que tú eres un adorador. Que tú eres uno que vive para Dios. Que tú vives para Él. Que tú desayunas Dios. Que tú almuerzas Dios. Que tú cenas Dios. Y las meriendas también es Dios. Aleluya. Puedes alabarle. Cuando tú le conoces, tienes razones suficientes de adorarle. No tienes que buscar nada más porque sabes quién es Él. Los magos fueron a adorarle porque sabían que era un rey. Los pastores fueron a adorarle porque sabían que era el Mesías. ¿Por qué tú le adoras? Aleluya. ¿Quién es Dios para ti, iglesia? ¿Quién es Dios para ti? A lo mejor limitantemente, a lo mejor Dios es tu sanador y por eso le adores, pero ya Dios no quiere que solamente tú lo conozcas porque Él es tu sanador. Él también quiere hacerte entender que Él es tu rey, que Él es tu Señor. Muchos, aleluya, decimos, eres mi rey, eres mi paz, pero muy pocos decimos, eres mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien es tu Señor, tú tienes que seguir su voluntad, aunque no te guste. Cuando a alguien tú le dices, tú eres mi Señor, por eso la palabra dice, a nadie llame Señor, aleluya. Porque cuando tú llamas a alguien Señor, tú tienes que hacerle caso, tú tienes que ser obediente, te guste o no te guste. Por eso nadie, y menos nosotros los puertorriqueños, que somos medio orgullosos a veces, se nos hace bien difícil, mire esto, postrarnos y reconocer que el que va delante de nosotros es más grande que nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando, aleluya, aquellos magos llegaron y ya no era un niño, pero llegaron allí y vieron al niño en brazos, aleluya, de María su madre y de José su padre. Dice que inmediatamente ellos no cuestionaron el que estaba allí. Ellos sabían que el que estaba allí era el que ellos buscaban. Dice la palabra que ellos se inclinaron y le adoraron, aleluya. Ellos se inclinaron y le adoraron y le ofrecieron lo mejor que tenía, amado. Para aquellos tiempos, aún la mirra dice que era comparable con el oro, aleluya. Era algo bien preciado, algo bien caro, aleluya. Y a lo mejor usted se pregunta qué habrá pasado con ese oro, con esa mirra, con ese incienso. Bueno, de alguna forma, ellos tenían que vivir. De alguna forma, Dios tenía que proveerle a ese niño. De alguna forma, ese niño tenía que crecer, tenía que ser cuidado. Yo no sé a dónde Dios te va a enviar, a dónde Dios te va a mandar, qué Dios quiere hacer contigo, pero lo que yo sé es que Dios te va a proveer lo necesario. A veces nos encontramos que no sabemos cómo pagar la deuda, cómo pagar la cuenta, cómo conseguir la compra. Pero algo que yo sé, amado, yo no te puedo decir ni el cuándo ni el cómo. Lo que te voy a decir es una cosa y es mi fe. Es que el Señor sabe mis necesidades y el Señor las va a suplir. Y sabe las tuyas y el Señor las va a suplir. Porque lo dice la palabra, no lo dice el pastor Domingo de Rincón de Sidra, lo dice la palabra, aleluya. Y la palabra dice que cuando haya necesidad vayamos ante su presencia, aleluya, y le pidamos y así en fe y Él nos los dará, bendito sea el Señor. Amado, cuando tú conoces a Dios por todas las cosas que Él es, tú te conviertes en la adoración. Tu vida es la adoración. No lo que haces exteriormente. Hay gente que se desgasta porque nos han dicho, no, desgástate para el Señor. Pues yo voy a trabajar en todo lo que el pastor me diga, voy a hacerlo. No, ahora no es que voy a decir que me digas que no, ¿verdad? No es eso. Pero hay gente que se mete hasta donde no los han invitado. No, porque es para el Señor. No, porque es para Dios. Porque todo lo que venga, hermano, para ser para Dios. Ajá, y allá estás desgastado, muriéndote, cayendo en canto. Porque tú crees que tu adoración es lo que tú hagas para el Señor. No, 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 no.
Tu adoración es un corazón contristo y humillado. Tu adoración es un corazón que depende de Dios. Tu adoración es un corazón lleno de fe, aun cuando no puedas ver las cosas, aleluya. Aun cuando venga la persecución, tu adoración, aleluya, es un ser que confía en Dios plenamente sin importar lo que esté sucediendo, aleluya. Puedes adorarle. Adoración es lo que haces desde el alma, desde la obediencia y desde la fe. Cuando tú conoces que Dios te amó a través de Jesús, amado, y todo lo que conlleva eso te impulsa a adorarle. Tú no necesitas nada más. El día que tú conoces que tú y yo éramos inmerecedores, amado, y por la gracia de Él fuimos perdonados y no fuimos a la cruz del Calvario, eso es razón suficiente para tú y yo adorar al Señor. Vivir una vida de adoración, no adorarle de un momento, no alabarle de un instante, no es vivir en adoración al Señor. Porque hemos reconocido que nosotros éramos los que teníamos que estar clavados en la cruz, mas sin embargo, Él dijo, no, yo voy a ir por ellos. Y no es que era fácil. Jesús en Getsemaní ahí le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y como ahí papá no habló, y él sabía que la voluntad del Padre era que él fuera a la cruz, pues él tuvo que, callarse y caminar al Calvario. Tuvo que callarse. Y el pueblo que un momento lo recibió con palmeras y hosana y que viene en el nombre del Señor, lo estaba crucificando. Estaba prefiriendo que fuera él a la cruz que aquel ladrón, que aquel, aleluya, pillo, que aquel Barrabás. Sí, el pueblo que lo recibió. Porque somos así. Cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos, lo crucificamos. Aleluya. El pueblo lo crucificó porque no vino el Mesías esperado con ese reinado que iba a tumbar el imperio romano, iba a ser el rey sobre todo y el pueblo de Israel iba a ser lo más grande, la última Coca-Cola, Pepsi o Severó, lo que a usted le gusta del desierto, o botella de agua. Mas sin embargo, gloria al Señor, somos iguales. Dios, sáname. Y Dios te dice, no te voy a sanar. Entonces nosotros decimos, pues ya no eres mi Dios. Pero es que Dios no es Dios por lo que hace o deja de hacer. Dios no deja de ser Dios porque no te sanó. Dios no deja de ser Dios porque no trajo a tus hijos. Dios no deja de ser Dios por esto o por lo otro. Él sigue siendo Dios. ¿O acaso usted ama? ¿O Dios le enseñó a usted a amar al prójimo por lo que el prójimo le pueda dar? La palabra me dice que aún ame a mis enemigos. ¿Y qué me da el enemigo? Cosas buenas, ¿no? Dolores de cabeza. Ganas de chocarlo, ganas de metérmele por dentro. Pero sin embargo Dios me dice, ámalo. Pues ¿qué más a él? Yo le puedo estar pidiendo, Dios, dame. Y Dios te dice, no te lo quiero dar. No te lo puedo dar porque no es el tiempo, no es el momento, o no es mi voluntad, o yo sé que te va a hacer daño. No puedes pelear con Dios. Tienes que someterte a Él porque Él es tu Señor. Pero el que conoce a Dios no pelea mucho con Dios. Ya yo no peleo mucho. A veces sí, pero trato de no pelear mucho. ¿Sabes qué? Porque llevo una vida que peleando siempre salgo perdiendo. Aunque gano. Porque perder con Dios es ganar. Pero yo no peleo. Señor, yo quería que esto fuera de esta manera. Y Dios no quiere. ¿Pues? Como yo dije que Él era mi Señor, me tengo que someter. Es lo que Él dice, no es lo que yo digo. ¿Sabes por qué? Cuando yo le digo al Señor, bueno, Señor, tú conoces el futuro. Así que tú sabes si me conviene o no. Yo le digo, mira, Señor, ni maripositas como los muñequitos salen. O mira esto que no se me quita. O mira, el médico me sigue diciendo que esto está de mal en peor. Pero que yo le digo, bueno, Señor, es tu voluntad, no la mía.
Es tu tiempo, no es mío. Es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera. Yo no entiendo, yo me quedo medio bruto, pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar. Porque tú eres el rey, porque tú eres el sanador, porque en ti no hay otro, aleluya. No hay nombre como el tuyo, bendito sea el Señor. Entonces, cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo, amado, eso nos impulsa a adorarle. Cuando sabes que Cristo es el que sana, su sanidad te lleva a adorarle. Cuando sabes que Cristo es el que liberta, la libertad te lleva a adorarle, aleluya. Cuando sabes que, aleluya, que Él es el Salvador, la salvación te lleva a adorarle. Así que entre más experimentes de Cristo, más entendimiento y revelación vas a tener de quién es Él. Y más entonces vas a vivir una vida plena en adoración. ¿Qué te quiero decir con todo esto en esta mañana, amado? Que entre más conozcas a Dios a través del Espíritu Santo y su palabra, más te vas a volver un adorador en espíritu y en verdad. Porque todo lo que uno conoce de Dios no te lleva a otra cosa que no sea adorarle, agradecerle que Él se apareció en nuestras vidas y podemos vivir para Él. Puedes adorar al Señor, aleluya. No le adores por lo que otros han hablado de Él o por lo que lees en un libro de alguien testificando. Eso es bueno, eso nos da fe. Pero adóralo, porque cuando alguien habló de un Dios que sanaba, ya tú habías experimentado ese Dios que sana. Que cuando Dios hablaba de un Dios que fortalecía, ya tú puedes decir, yo sé que mi Dios fortalece. ¿Verdad, Jesús? Que Dios fortalece. ¿Verdad, Carol? Que Dios fortalece. Aún en los momentos más difíciles es el que está ahí. Aun cuando los que están alrededor tuyo no entienden la situación, aleluya, Él está ahí presente, haciéndote entender que Él está contigo como poderoso gigante. Tal vez, aleluya, no te enfoques en los libros por ahí, pero sí enfócate en el gran libro, aleluya, y en el Espíritu Santo, que son los que te van a llevar a conocer a Dios, para que tu vida sea una vida de adoración. Amado, que este año, de toda resolución que tú puedas poner en tu corazón, que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo no me conformo con lo que sé de ti. Señor, yo tal vez llevo mucho tiempo oyendo quién eres tú, pero yo quiero experimentar quién eres tú. Amado, oír es una cosa, experimentar es otra muy diferente. Hay gente que con oír somos convencidos de muchas cosas. Ya, pues también, yo lo creo porque Carol me lo contó y yo creo en Carol. Yajaira me dijo y yo confío en Yajaira, pues yo creo. Pero hay cosas que Dios quiere que no sean por lo que te dicen otros. Dios quiere llevarte a la experiencia. Dios quiere llevarte a conocerle. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a adorarle, a vivir una vida en adoración, una vida en agrado, una vida que nuestro corazón, aleluya, y como dice esa alabanza, quiero despertar adorándote. Porque eso es la vida de un creyente. Eso es la vida de alguien que ha experimentado el amor de Dios. Que ha experimentado la cruz en su vida, pero ha experimentado cómo, aleluya, viene el momento también de bonanza, de felicidad. Tal vez hoy tu familia no está aquí. Tal vez hoy tus hijos no están aquí. Tal vez hoy el panorama del médico no es el mejor, aleluya. Tal vez, aleluya, la situación financiera te está ahogando. Tal vez, aleluya, hay muchas cosas pasando en tu trabajo. Tal vez hay muchas cosas pasando en tu familia. Pero hay algo que tenemos que aprender de aquellos magos, que con lo poco que sabían, nada los detuvo para llegar hasta aquel hogar y darle pleitesía, honor y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aleluya. Ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Puedes adorar al Señor. No te pido que te conozca la cronología y toda la profecía que hablaban de Jesús. Eso es bueno saberlo, claro que sí. No te pido que te acuerdes de este mensaje completamente cuando salgas de esa puerta. Pero algo sí que te pido, y es que recuerdes
que entre más conozcas a Dios, más te vas a convertir en un adorador. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de este y a través del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, aquel que nos revelaría quién es Él. Aleluya. Tú y yo no caminamos en los tiempos de Cristo, pero yo me atrevo a decir que tú puedes decir: yo sé quién es Jesús. ¿Por qué caminaste con Él? No, porque caminas con Él. Porque de oída, aleluya, un día habías oído, pero hoy tus ojos le han visto. Porque, aleluya, porque son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos, amados, esos bienaventurados que no caminamos con Jesús, pero hemos creído en su anuncio, hemos creído en su evangelio. A lo mejor no vimos la estrella, aleluya, pero llegamos un día y le dimos pleitesía, le dimos honor y le dimos gloria, porque sabíamos que habíamos llegado al lugar donde Dios nos estaba llamando, que habíamos llegado al lugar donde Dios, aleluya, había dictado para tu vida y para la mía, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al que vive, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.